Buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros con la doctora Ingrid Giselle Catán Mejía. La doctora es médico y cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una especialidad en pediatría por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y actualmente está haciendo su residencia en la especialidad en reumatología pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el proyecto Índice de Daño Renal pediátrico en nefritis lúpica y también es directora de la revista Acta Pediátrica Hondureña. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. Le cedo la palabra. Buenos días, mucho gusto a todos. Es un honor para mí pues estar formando parte de esta charla este día y poder compartirles pues este seminario realmente donde investigamos el valor de los líquidos corporales em, en diferentes áreas como por ejemplo peoral, peritoneal, a nivel de líquido cefalorraquídeo y el rendimiento que tiene como ventana inmunológica. Entonces, sin más, pues vamos a darle paso a la charla. Permítame que... a ver. Ok, entonces, los objetivos de esta charla, pues básicamente es identificar qué significa encontrar anticuerpos como por ejemplo antinucleares o anti-DNA en un líquido seroso. Esto es sine qua non de lupus. ¿Cuándo nos van a apoyar estos estudios diagnósticos en líquidos? O sea, vamos a dejar aparte los valores séricos y concentrarnos en estas pruebas que nosotros hacemos específicamente en los líquidos corporales y cuando lejos de apoyarnos, pues nos pueden confundir. Entonces, para dar un poquito de contexto, los anticuerpos antinucleares son frecuentes, pero poco específicos. Esto quiere decir que hasta un 13% de la población en general, pues, van a tener ANAS a nivel sérico sin que esto se traduzca en actividad de la enfermedad. Entonces, podemos iniciar diciendo que los ANAS positivos a nivel sérico no se traducen siempre en enfermedad, específicamente hablando de lupus. Esto va a depender mucho del título, del contexto clínico y sobre todo del patrón que ustedes pues nos apoyan mucho en darnos, ¿verdad?, la lectura. Realmente, entonces, podemos hablar como hipótesis de esta charla que el anticuerpo aislado nunca va a ser diagnóstico por sí mismo y pues el contexto es el que va a definir su valor. En relación a lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de los líquidos en las diferentes cavidades. Y para iniciar, pues debemos hablar de que el epitelio plano simple, pues va a formar una capa epitelial en que van a recubrir las membranas serosas, específicamente de peritoneo a nivel abdominal, de pleura a nivel torácico y a nivel cardíaco, pues pericárdico. Y a en estos lugares en específico se le va a conocer con el nombre de mesotelio. Entonces, podemos decir que estas cavidades que recubre el mesotelio son cavidades estériles. ¿Y por qué? Pues estas forman espacios virtuales en los que al estar recubierto de este mesotelio van a tener muchas funciones inmunológicas. Específicamente, pues van a actuar como sensores de inflamación y daño, van a mediar la producción de citoquinas como por ejemplo la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y van a ser reguladores de la permeabilidad vascular. Esto es muy importante porque al aumentar la permeabilidad vascular, entonces vamos a permitir el paso de ciertas sustancias hacia estas cavidades. Entonces, podemos decir que por todos estos movimientos no son espacios necesariamente pasivos, tienen un alto componente inmunológico y podemos también decir entonces que son compartimientos inflamatorios y que van a tener reactividad, o sea que se van a manifestar em,
con, eh, con citoquinas, con células que nos van a mediar la inflamación. Bien, entonces, vamos a ver, ahí está. Entonces tenemos un ejemplo de una cavidad, como hablábamos ahorita. Tenemos aquí los pulmones y estos pulmones van a estar recubiertos de mesotelio y por ende se va a comportar como una cavidad reactiva como hablábamos ahorita. Tiene una capa externa y una capa interna. Y en el espacio virtual que se forma entre ambas capas, entonces es donde se acumula el líquido pleural. Pleural, ¿verdad? Refiriéndose a torácico. Entonces, es importante saber de que este líquido, al ser dinámico, al ser activo, reactivo, va a tener también vamos a ver, podemos entonces, va a tener comunicación con el espacio extravascular, específicamente el intravascular, en el que va a tener comunicación el espacio sérico con el espacio pleural. Esto es importante para que comprendamos más adelante cómo es el paso de los anticuerpos a nivel sérico y su comunicación con el líquido pleural. Bien, entonces, ya hablamos de que estos espacios son espacios que se encuentran biológicamente activos y por ende el líquido, que si bien es cierto es estéril, tiene este componente activo. ¿Cómo vamos o de dónde vienen los anticuerpos? Si decimos de que son estériles, estamos hablando de que no tienen relación con el plasma y entonces no activamente no se forman anticuerpos en estos espacios. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar líquido pleural, peritoneal, pericárdico o cefalorraquídeo, podrán darse cuenta de que sí encontramos anticuerpos en estos espacios. Pero entonces, ¿cómo viajan o cómo se movilizan estos anticuerpos hacia estos espacios? Pues bien, básicamente son dos mecanismos que vamos a hablar brevemente. Uno es el aumento, perdón, de la permeabilidad capilar, como mostrábamos en la imagen, que es esta comunicación entre el espacio intravascular y el espacio seroso. En este, pues, los componentes de la inflamación pues pueden migrar entre uno y otros espacios, específicamente al aumentar la permeabilidad de este vaso o los espacios entre las células endoteliales y específicamente proteínas como IgG, IgM, los inmunocomplejos o el complemento pueden migrar hacia estos espacios. Y además, otro mecanismo es la ultrafiltración del plasma, específicamente de los líquidos trasudados. Y esto es por aumento de la presión hidrostática capilar y que en ese movimiento, en el gradiente de presiones, pues van a migrar hacia estos espacios, incluyendo proteínas séricas como por ejemplo el ANA. Entonces, si bien es cierto y para que lo fundamentemos, en estos espacios, pues no se sintetizan, no se producen localmente los anticuerpos de forma significativa y al encontrar incrementos de estos anticuerpos, pues nos van a hablar de que están migrando desde otros lugares. Entonces, al conocer estos conceptos y tener esta base, podemos decir que los líquidos estériles pues, nos van a permitir estudiar la permeabilidad capilar, la activación de este endotelio, la activación de estas células, la producción de citoquinas proinflamatorias, la activación del complemento y finalmente pues la síntesis de anticuerpos. Entonces, si lo tuviéramos que esquematizar, estos anticuerpos van a ser producidos por la filtración pasiva desde el suero, la producción local, y esto es importante dejarlo establecido desde ahorita, que el único compartimento que puede producir de forma local anticuerpos es el líquido cefalorraquídeo, la inflamación serosa inespecífica y algunos procesos diferentes a los autoinmunes que pueden generar estos anticuerpos, como por ejemplo los neoplásicos y los infecciosos. Entonces, este slide es muy importante porque entonces el encontrar un ANA o un ANA, por ejemplo, en líquido pleural, me tiene que hacer a mí pensar en estas posibilidades.
se ha filtrado pasivamente del suero, o sea, tengo ANAS muy elevados a nivel del suero y eso hizo que se filtrara a nivel de la cavidad pleural. Tengo demasiada inflamación de la serosa y eso me está provocando inflamación de forma inespecífica, o tengo un proceso diferente al autoinmune, como por ejemplo neoplasias o infecciones que podrían estarme movilizando estas proteínas a nivel de la cavidad. Entonces, al hacernos estas preguntas, surgió pues el objetivo de esta charla, y es ver qué tanto rendimiento el encontrar estos anticuerpos se va a traducir en enfermedad específicamente autoinmune para nosotros. Bien, como veíamos en la slide anterior, el único lugar donde se producen directamente o de forma local la síntesis de anticuerpos es en el líquido cefalorraquídeo, que se comporta diferente. Aquí tenemos una barrera hematoencefálica en donde tenemos estas uniones conjuntas. Sin embargo, y también tenemos las uniones conjuntas de las células endoteliales que van a permitir la difusión pasiva eh, tanto hacia como desde el espacio intravascular. Y una capa que le recubre, ¿no? De astrocitos y pericitos que van a mantener la estabilidad de la membrana. Entonces, básicamente, ¿qué puede y no atravesar estas capas varias de la barrera hematoencefálica? Pues la difusión pasiva de moléculas liposolubles, de algunos aminoácidos y de glucosa, y aquellas que no van a cruzar esta barrera, pues aquellas que van a depender de mediadores de transporte o son dependientes de transporte, como por ejemplo las moléculas muy largas, proteínas y patógenos. Entonces, sabemos de que si bien es cierto, las proteínas no cruzan la barrera hematoencefálica, eso nos llevó, bueno, en la historia de la medicina a darnos cuenta de que los anticuerpos se producen de forma local. Y bien, para esquematizar y tenerlo de forma más clara, en los diferentes tipos de cavidades, peritoneal, pleural y el pericardio, pues se comporta igual que la pleura. Estas son de tipo serosas, como hablábamos, son recubiertas de mesotelio, en las que no se producen anticuerpos, y entonces su valor diagnóstico pues va a disminuir, sobre todo a nivel peritoneal, donde comparten con muchas estructuras anatómicas y por eso su rendimiento baja. Entonces, el valor diagnóstico va a ser de bajo o moderado para estas cavidades, y por ende el riesgo de falsa interpretación pues aumenta. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial a nivel de estas cavidades? Pues usualmente con neoplasias, con tuberculosis, que son capaces, que es una infección que es capaz de elevarnos el ANA, y a nivel pericárdico, pues con la patología viral, sobre todo en pediatría. Y en el líquido cefalorraquídeo, como les comentaba, es una cavidad que se comporta diferente, que es muy activa y en la cual se realiza síntesis de anticuerpos, y esto aumenta altamente el rendimiento. Y que el encontrar entonces anticuerpos a nivel del líquido cefalorraquídeo me va a dar una posibilidad, o sea, se traduce en una posibilidad en que encontremos a nivel sérico pues los niveles elevados. Entonces, básicamente es para contrastar cómo se comportan las cavidades y por qué el encontrar anticuerpos en líquido cefalorraquídeo le da un valor diagnóstico tan grande. Entonces, podemos decir, ¿cómo podemos hablar de que si se producen o no de forma local estas anticuerpos específicamente en las cavidades serosas? E insisto, estamos hablando de pleura, pericardio y peritoneo. Entonces, para poder esquematizarlo bien, las vamos a dividir. Entonces, vamos a empezar hablando primero del líquido pleural. Entonces, cuando ustedes tienen la oportunidad de analizar un líquido pleural y hacer la identificación de estos anticuerpos, ¿qué va a significar en el contexto del paciente?
Yo tuve la oportunidad de rotar en el laboratorio, me dieron la oportunidad todos de rotar con ustedes en el laboratorio de inmunología del hospital y realmente pues es una cantidad bastante grande de anticuerpos que se realizan a nivel de diferentes serosas y yo les decía, es importante complementar con la parte clínica, ¿no? Que al hacer el estudiar ese líquido, y ver nosotros clínicamente al paciente, al unir ambas partes, qué va a representar ese estudio que ustedes nos están entregando a nosotros. Entonces, para generarles la duda, la interrogante, ¿qué significa este ANA que yo encontré en el líquido pleural? Bien, entonces haremos un poco de historia, qué significa la pleuritis y el ANA en el líquido pleural. Pues bien, el derrame pleural clínicamente es una manifestación que se va a encontrar en alrededor del 16% de los pacientes con lupus. El estudio clásico de Good et al. de 1983, llamado CHEST, pues analizaron 13 pacientes, bueno, analizaron una cohorte un poco más grande, pero específicamente 11 de 13 pacientes con derrame pleural tenían ANA positivo en pleura con un título de mayor a 1 en 160. En este estudio realmente no se estudió el patrón que presentaban, pero llamó sí mucho la atención que de todos los pacientes, tratar de entender esto, de toda esta cohorte de 13 pacientes, 11, o sea, más del 90% iban a tener ANAs positivos. Se traduce entonces de que estos pacientes tenían lupus. Pues bien, en 67 derrames de otras etiologías diferentes a las autoinmunes, el ANA en líquido pleural fue negativo. Entonces se analizó la razón del título ANA pleural y sérico y se encontró que un ANA en esta relación pleura sérico mayor a 1 sugería fuertemente una pleuritis por Les. Entonces, este estudio abrió la puerta para que empezáramos a estudiar qué significaba entonces tener anticuerpos a nivel de la pleura. En el estudio de Porcel de 2007, el ANA en pleura, o sea, concluyeron que el ANA en pleura no añade información a la del suero de forma rutinaria. O sea, que el rendimiento del ANA en la pleura pues no tenía un valor significativo clínicamente en estos pacientes. Y que se analizaron pacientes no lúpicos y solo 6,4% de estos derrames pues estaban positivos en otras etiologías. Y de estas otras etiologías, pues la predominantemente era la neoplásica. Bien, este estudio de Toboracul en 2011 determinaron ANA en pleura mayor de 1 en 160 como un hallazgo sensible y específico para pleuritis lúpica siempre y cuando el paciente cumpliera criterios para lupus, o sea, si tenía el diagnóstico de lupus. Y entonces, pues se marca esta titulación, ¿no? Que corresponde al estudio de Chest de 1983. En el estudio de Shen del 2021, se evaluó que el ANA positivo asociado a hipocomplementemia en pleura ayudaba a distinguir la pleuritis lúpica de otras causas con un alto valor predictivo negativo. O sea, el no encontrarlas, pues se descartaba la enfermedad, ¿no? Y el estudio más reciente del ACR Convergence del 2024 se estudió anti-DNA, que es el primer estudio de anti-DNA en cavidades serosas, específicamente pleura, peritoneo y pericardio, y mostró un rendimiento diagnóstico aceptable para serositis lúpica, útil como apoyo en casos dudosos. Sin embargo, pues se ocupaban como más estudios para establecer el punto de corte en relación a la titulación. Entonces, estos estudios modernos nos hablan acerca de los anticuerpos a nivel pleural, qué significan, si bien sabemos que estos no se producen directamente y aunque no lo coloqué aquí, todos estos pacientes tenían una correlación con anticuerpos séricos elevados, o sea, eran pacientes en los que tienen diagnóstico establecido de lupus y entonces podemos establecer los siguientes puntos claves.
que un ANA alto a nivel pleural y con un título arriba de 1 en 160, siempre y cuando se acompañe de clínica compatible, apoya al LES. Pero ¿qué pasa con el ANA que está por debajo de estos valores? Entonces, a este, pues nosotros, y o que se encuentran pacientes que clínicamente no son compatibles o no cumplen, pues, con todo el espectro clínico de lupus, pues podemos decir que debemos de descartar neoplasias hasta un 56% de estos pacientes, y sobre todo si no son lúpicos, y dentro de las causas infecciosas, pues, tuberculosis y de las inflamatorias virales. Esto nos lleva a nosotros como clínicos, pues no pedir nada de rutina. Entonces, específicamente es porque el paciente con derrame pleural que no tiene compatibilidad clínica con lupus, pues está de sobra pedirle un ANA porque un valor arriba de 160, de 1 en 160, perdón, que no se correlacione con clínica, pues no nos va a apoyar al diagnóstico de lupus. Entonces, ¿a quiénes debemos de pedirle ANA? Cuando tenemos sospecha de LES y queremos confirmar que esa serositis sea de origen lúpico, o en aquellos pacientes cuyo derrame exudativo no tiene una clínica específica o confirmatoria y que sí tiene datos sistémicos autoinmunes. Entonces, es el tener esta muestra de lana en líquido pleural me hace a mí preguntarme, clínicamente, ¿este paciente se habrá presentado con sintomatología autoinmune o como químicos nos van a ayudar a establecer el diagnóstico de otras causas autoinmunes? Entonces, al tener este líquido, es decir, estamos frente a un lupus, estamos frente a una patología neoplásica o una infecciosa. Ese es el verdadero poder y que nosotros basamos nuestras decisiones en el trabajo que ustedes hacen. Bien, y ahora para hablar de una cavidad, pues, que para a mí me gusta mucho, el corazón, pues, el líquido pericárdico. ¿Qué significa encontrar anticuerpos en líquido pericárdico? Pues ven que tenemos muchas, pues las manifestaciones a nivel cardíaco, pues no son las más comunes en el lupus. Sin embargo, la manifestación cardíaca más común en el lupus es la pericarditis, hasta en un cuarto de los pacientes. Entonces, el encontrar derrame pericárdico va a ocurrir entre el 16 y el 23% de los pacientes con lupus en las series contemporáneas. Esto significa que más del 20% alrededor de esos, de los pacientes van a manifestar con serositis a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, pues un poquito de historia. En los 80s, Kismoro et al. Hizo un estudio fundacional, perdón, que se publicó en Arthritis y Rheumatism sobre estos inmunocomplejos en el líquido pericárdico. Esta es una corte bien pequeñita, dos pacientes que presentaron con LES y cuya manifestación fue el taponamiento cardíaco severo. Entonces se estudió este líquido y lo que se encontró realmente fueron que en ambos tenían una concentración alta de anticuerpos, perdón, de inmunocomplejos circulantes, o sea, a nivel sérico, ¿no? Y anti-DNA que lograron detectar en el estudio del líquido pericárdico y que tenía una proporción a la actividad sistémica, además de elevación del complemento, reflejando activación, perdón, este es descenso del complemento reflejando activación local. Esto fue en los 80 y luego en los 90 el estudio de Wang et al. Que se estudió específicamente ANA y su especificidad. Esto pues una corte de 98 pacientes con derrames serosos, pero aquí nos vamos a concentrar en los 26 que presentaron derrame pericárdico. Y miren que de estos pacientes, pues en total, ¿no? Em, la causa más frecuente, pues fue la malignidad. El lupus nada más en 14% de las pacientes y la tuberculosis en 10 y dejando pues las causas inespecíficas en un porcentaje pues muy alto. Que estas otras
dividieron en infecciosas y de estas infecciosas, pues virales bacterianas, ¿no? Pero para efectos de esta charla, pues vamos a hablar de estas únicamente. De los 14 pacientes que tenían LES, el 100% tenían ANAS a nivel del líquido pericárdico y con un título mayor de 1 en 160. De estos pacientes, o sea, de los 41 que tenían malignidad y no lupus, 23% también tenían el ANA positivo. Y en la tuberculosis, o sea, en las causas infecciosas, el ANA fue negativo. Entonces, es muy interesante aquí ver de que tener un ANA positivo, si bien es cierto, se presenta en la gran mayoría de los pacientes, en este estudio en específico, en el 100% de los pacientes, también otras etiologías pues van a tener ANAs positivos, como por ejemplo la malignidad. Y es ya ir elaborando en el pensamiento. Si tengo ANAs en líquido pericárdico, pues es muy alta la probabilidad de lupus, sí, pero también la probabilidad de otras causas y aquí es donde baja entonces el rendimiento como un estudio específico para el lupus. Bien. En un abstract presentado en el Congreso Europeo de Reumatología, que es la EULAR en el 2024, específicamente el derrame pericárdico de origen autoinmune, un aporte de 38 pacientes que presentaba pericarditis recurrente o refractaria. Estos pacientes tenían un ANA positivo en 42%, anti-DNA un poco más bajo de 18% y un anti-SMIT en 10% de los pacientes. Entonces, se concluyó que los anticuerpos estaban presentes en una proporción relevante, sí, porque pues más del 40% tenían ANAs positivos. Sin embargo, esto no es exclusivo del ES, ¿ok? Si bien es cierto, estas se evaluaron pues todas las muchas causas de pericarditis recurrente, incluyendo la malignidad y las infecciones. Entonces, de toda esta cohorte, de estos pacientes con ANA positivo, pues no fueron exclusivos del LES. Además, se habla de síndromes autoinflamatorios y recuerdan en la slide anterior les decía que tenía 33% de esos pacientes que habían estudiado en la cohorte de One et al. Que tenía otras etiologías, pues aquí se abre a la discusión sobre la pericarditis idiopática, ¿verdad? En la que se descartan todas las otras causas y la pericarditis viral. Entonces, si bien es cierto, hay estudios que apoyan el ANA a nivel pericárdico, las series más modernas nos hacen concluir entonces de que tener ANA en líquido pericárdico no es sine qua non del LES. Y estas son como las perlas, el líquido, en el líquido pericárdico no se producen anticuerpos de forma local y al encontrarlos tenemos que pensar en inflamación y filtrado del suero, que el anti-DNA y el ANA en líquido pericárdico sí pueden apoyar al LES, siempre y cuando, gracias a este estudio en los 2000, de un corte de ANA en 1 en 160, cuando se acompaña de hipocomplementemia y de síntomas sistémicos, o sea, de mucha clínica relacionada a la autoinmunidad. Además, el ANA se encuentra hasta en 23% de los pacientes con derrames por malignidad. Entonces, al igual que el líquido pleural, perdón, en el pericárdico, uno de los diagnósticos diferenciales, pues, es la malignidad. Y al tener, nuevamente les digo, al tener la oportunidad de estudiar líquido pericárdico, saber de que este paciente se está enfrentando a estas posibilidades diagnósticas. Y bien, en esta sección sobre el líquido peritoneal, ¿qué significa encontrar anticuerpos en el líquido peritoneal? La peritonitis o la ascitis de origen lúpico es muy, muy rara y se va a encontrar en alrededor del 10% de los pacientes según las series que hemos estudiado que les voy a presentar. Y tiene estas características de ser de tipo exudativa, de que este ratio en relación al valor encontrado a nivel sérico va a ser menor de 1.1. En este no se deben encontrar células malignas, no se deben encontrar datos infecciosos y a menudo pues va a coincidir con actividad sistémica importante.
es decir, con actividad a a diferentes órganos, como por ejemplo renal, con la nefritis, que vamos a tener activación importante del complemento y por ende consumo, y se va a manifestar como hipocomplementemia, y con títulos séricos de ANA y anti-DNA muy elevados. Entonces, em, esto es básicamente lo mismo, pero ya esquematizado en una tabla. El tipo de líquido que vamos a encontrar a nivel peritoneal, pues no es un trasudado, sino que va a ser un exudado con niveles, pues, un poco bajos de proteínas, pero como predominantemente celular y específicamente linfocitos y si fuéramos un poco más específicos de tipo reactivo, con cultivos, o sea, etiología infecciosa descartada y que la citología pues sea negativa para malignidad. El estudio Watanabe et al. De 2015 con una cohorte de 13 pacientes que se presentaron con peritonitis lúpica, que es un estudio pues considerable en relación al pequeño porcentaje que nosotros encontramos peritonitis lúpica, encontraron estos hallazgos claves o conclusiones claves de este estudio, y es que este índice en relación al suero se encontraba muy bajo, menos de 1,1 en el 100% de los pacientes, con proteínas elevadas, con complemento disminuido en suero y con anti-DNA elevado en más de 80% de los pacientes. Sin embargo, de todos estos pacientes con lupus, con derrame, con líquido peritoneal, perdón, o ascitis, y con esta clínica compatible, solo el 45% pues demostraron un ANA detectable en líquido. Es decir, de que más de la mitad de los pacientes pues se presentaron sin ANA. Entonces, como para entender el contexto del paciente con lupus, que su manifestación es súper extraña, pero bien se presenta con serositis a nivel abdominal, el encontrar un ANA negativo no descarta la enfermedad, ¿no? Y sobre todo que esta se va a relacionar con una actividad muy alta. Y bueno, este estudio era de 2015, ¿no? Y este estudio de 2014, pues muy contrastante, donde de la cohorte de 15 pacientes, solo 33 se detectó ANA en el líquido peritoneal, a pesar de que el 93% tenían anti-DNA muy elevado y 86% con hipocomplementemia. Y es importante hacer aquí un paréntesis, y es que la hipocomplementemia y el anti-DNA elevado son dos parámetros importantes que se traducen en actividad de la enfermedad y que nos sirven a nosotros dentro de un score un poco más grande para establecer que este paciente se encuentra activo de forma sistémica. Entonces, el encontrar estos niveles tan altos séricos que se traducen en actividad de la enfermedad, o sea, en un lupus muy activo, y encontrar ANAS pues con un rendimiento muy bajo nos hace concluir que a nivel abdominal pues no es un estudio que nos rinda realmente. Hay además un síndrome que se llama pseudomeis, que está asociado al LES, que tiene o sea, se hizo una conclusión de varios reportes de estos 13 años, y en todos, el síndrome de pseudomeis se relaciona al derrame la serositis abdominal, o sea, la ascitis en pacientes con tumor ovárico. Entonces, el síndrome de pseudomeis habla de estas manifestaciones, pero sin tumor ovárico. O sea, que semeja toda esa clínica en una paciente que no tiene tumor. Entonces, aquí se encontró ascitis, derrame pleural, un CA 125, que es un marcador de malignidad ovárica, y ANAS, que eran títulos variables, pero no necesariamente siempre positivos. Lo que guía el diagnóstico de esta patología en particular, pues, es el perfil sérico autoinmune y la exclusión de malignidad, tuberculosis y otras causas, pues, ya abdominales como la cirrosis. Entonces es muy, muy interesante porque hablábamos al inicio que el tener unos títulos muy altos a nivel sérico por estos mecanismos, que sea por extravasación del plasma, por el aumento de la presión hidrostática capilar, por pues estos mecanismos, la saturación de anticuerpos a nivel plasmático, pues
en teoría debería traducirse en anticuerpos a nivel abdominal, ¿no? Pero como les decía, a nivel abdominal, pues hay otras estructuras, es un compartimiento muchísimo más grande y todavía nos genera un espacio gris en los que no todavía logramos dilucidar fisiopatológicamente por qué en algunas cavidades versus, por ejemplo, pericárdicas que se encuentren en mayor relación a actividad. Entonces, esto nos hace concluir que la presencia del ANA en líquido peritoneal, pues lastimosamente no es un criterio diagnóstico. En los pacientes que se está haciendo el abordaje de la ascitis, el encontrar un ANA no se va a correlacionar entonces con lupus ni enfermedad autoinmune, porque hasta el 67% de los pacientes con peritonitis lúpica pues, pueden tener ANAs ausentes. Y dentro de las razones o las hipótesis que podemos concluir de estos estudios es que la producción de anticuerpos pues es cercana a nada. La ascitis de origen lúpico depende de la inflamación sistémica, no de los anticuerpos locales, y otras causas mucho más frecuentes, como por ejemplo cirrosis, malignidad, tuberculosis, pues también se van a presentar con títulos de ANA positivos de forma incidental. Entonces, a esto nos referimos al inicio, al decir de que esta prueba pues va perdiendo rendimiento porque no es exclusiva o no tiene especificidad para lupus. Y finalmente, el compartimento que se comporta diferente y que es muy interesante es el líquido cefalorraquídeo. Hablamos de estas cuatro cavidades donde sí podemos encontrar ANAS, donde tenemos que hacer diagnóstico diferencial, sobre todo con malignidad, y en la cual no se producen de forma local anticuerpos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de encontrar anticuerpos en líquido cefalorraquídeo? ¿Y por qué aquí sí importan? Y es porque el líquido, perdón, el sistema nervioso central sí tiene una producción local de inmunoglobulinas. Y además, estos linfocitos B, productores de anticuerpos, van a ser activados específicamente a nivel intratecal. Y esta inflamación va a va a interrumpir esta barrera hematoencefálica que hablábamos al inicio y va a permitir la migración de células hacia las meninges y hacia el parénquima cerebral. Entonces, este estudio de 2004 analizó a 1.500 pacientes que tenían estos anticuerpos positivos a nivel de líquido cefalorraquídeo. De todos estos pacientes, 90 al 95% tenía diagnóstico de esclerosis múltiple. 10 a 25% se encontraron de pacientes con infecciones virales crónicas y nada más menos del 5%, perdón, de pacientes pues tenían enfermedad autoinmune eh, sistémica, sin compromiso del sistema nervioso central. Entonces, en el lupus es una enfermedad que puede tener manifestaciones en diferentes sistemas, como por ejemplo renal, que es uno de los más comunes a nivel pericárdico, sí, a nivel hematológico. Entonces, puede tener compromiso neurológico también. Y estos son negativos hasta en el 95% de los pacientes. Específicamente en el neurolupus, vamos a encontrar del 20 al 30% que no es tan alto como en la esclerosis múltiple. Y sí podemos encontrar proteínas elevadas y pleocitosis de forma moderada. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora ya en conclusión, podemos, al momento de tener un líquido, debemos de confirmar estas características del líquido. Hablamos acerca de en líquido peritoneal, que estas características van a ser más de exudado, de la celularidad, de la positividad de los cultivos y sobre todo de los hallazgos a nivel infeccioso, ¿no? Revisar si tenemos positividad de ANAS y anticuerpos en suero, pues ver cuáles podemos correr y que estén presentes.
Y una vez de que nosotros recibimos estos resultados, pues somos responsables de buscar otras causas diferentes a las autoinmunes y la primer causa pues es la neoplasia, las infecciones de forma crónica, bacterianas específicamente y pues al ser endémicos tuberculosis. En mi país pues también somos muy endémicos. ¿Cuándo entonces vamos a sospechar o vamos a pensar en lupus y en el apoyo para el lupus específicamente para nosotros como reumatólogos? Cuando tenemos clínica compatible, cuando tenemos también estos niveles séricos elevados y cuando el derrame es estéril y no tiene ninguna otra explicación, o sea, que se ha hecho descarte de las diferentes causas y llevarnos a casa que el usar los anticuerpos en los líquidos, esto va a ser un apoyo para nosotros los clínicos, pero no como una prueba aislada diagnóstica. Es decir, el que ustedes nos entreguen estos anticuerpos en líquidos positivos debe de hacernos plantearnos pues todas las posibilidades diagnósticas. Y finalmente, como reforzamiento de las conclusiones, la mayoría de los anticuerpos en los líquidos serosos van a reflejar el estado del suero, pero el valor adicional va a ser limitado y por ende, pues el estudio de estos pacientes van a ser muy específicos, o van a ser muy escogidos estos pacientes que vamos a buscarle líquidos, a buscarle anticuerpos en los líquidos a nivel pleural y pericárdico que se comportan muy similar. El título alto que dijimos, Ana, con el corte de uno mayor a 1 en 160, pues tienden a apoyarnos un poco más de LES, apoyarnos más en el diagnóstico de LES y esto es una herramienta pues muy útil, pero también tener en consideración los diagnósticos diferenciales. Y a nivel peritoneal, el rendimiento al ser un poco más bajo en relación a los otros, en las otras cavidades, pues más que todo el diagnóstico es de exclusión. Y finalmente, pues la producción local de anticuerpos tienen un valor diagnóstico muy alto a nivel de líquido cefalorraquídeo. Y por mi parte, pues es todo. No sé si tienen alguna pregunta o Sí, comentario. ahorita checamos las preguntas. Quisiera agradecerte, fue una excelente plática. Eh, y vamos a la cuestión de las preguntas. Tenemos aquí, a ver, aquí hay una pregunta. ¿Se puede encontrar anticuerpos negativos en suero y muy positivos en las cavidades serosas? ¿Y a qué se puede deber este fenómeno? Ok, vamos a ver. Ajá, que se puede encontrar negativos en suero. Sí, de hecho, le voy a comentar así muy rápidamente de forma anecdótica y gracias por su pregunta ayer. Fíjese que, de hecho, lo que motivó todo este estudio fue una paciente que tenía unos anticuerpos negativos muchas manifestaciones sistémicas clásicas de lupus y encontramos anticuerpos a nivel abdominal, o sea, en líquido peritoneal. Y los corrimos justo cuando yo estaba rota en el hospital. Teníamos títulos, sin embargo, no tan altos como uno en 160 y eso también ve que los estudios que les presenté no tiene un título específico para peritoneo, sí para pericardio y pleural, pero en peritoneo no tenemos así como, porque el rendimiento del estudio pues es muy bajo. Y lo que concluimos al final, pues se trataba de una patología de tipo ovárico, en el cual el ovario estaba produciendo losanas y por eso no se presentaba los títulos a nivel sérico. Entonces, en este contexto, pues no se trató de una patología autoinmune en esta paciente en específica. Y por eso, pues en las conclusiones, yo les presentaba de que en las cavidades, el encontrar un título en una cavidad elevada
cuando no se acompaña de títulos séricos, específicamente en lupus de anti-DNA e hipocomplementemia, pues va a alejar más la posibilidad de las patologías autoinmunes. Y en este contexto de estos pacientes, si ustedes tuvieran la oportunidad de correr los dos, de agarrar a un paciente y decir, tiene ANAS elevados en peritoneo y ANAS bajitos en sérico, es corroborar con los otros estudios para hacer diagnóstico específicamente de la patología autoinmune. No sé si eso responde su pregunta, le generó más dudas. No, sí la responde. Y tenemos otra pregunta. Sí. ¿Existen valores de referencia para este tipo de líquidos? Como les presentaba, en pleural y pericárdico, el ANA específicamente, el título mayor de 1 en 160, pues nos apoya al diagnóstico del lupus específicamente. No tenemos todavía datos, habría que investigar mucho más para otras enfermedades, pero sí tenemos este título de 1 en 160. O sea que al encontrarlo, sí podríamos decir que apoya mucho más al diagnóstico clínico que ya se estableció y que por ende motivó a la toma de este estudio. Tenemos otra pregunta. ¿El líquido seroso se deben reportar células inmaduras y neoplásicas? Bueno, los laboratorios deberían reportar células inmaduras o neoplásicas en los líquidos Sí, serosos. específicamente, pues ahorita hablábamos solo de anticuerpos, pero la citología, el citoquímico y específicamente las biopsias de estos tejidos, pues nos deberían demostrar estas células. O sea, para nosotros como reumatólogos es importante el reporte de celularidad de tipo infecciosa o neoplásica para nosotros establecer el diagnóstico de patología autoinmune. Ok, muy bien. Yo creo que, a ver, déjame ver si tenemos. Y Ah, sí, aquí hay otra pregunta. ¿Tiene alguna importancia definir si los ANA en líquidos son locales o procedentes de las células, de la sangre, esto perdón? se refiere al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es que no sé qué es Sí, LST. creo que entiendo que es líquido cefalorraquídeo, porque si es así, dice que nosotros, por ejemplo, en el abordaje, sí, gracias. LCR. Eh, Sí, entonces es diferente en el contexto del paciente. Por ejemplo, si el paciente se presentó clínicamente con mucha sintomatología por lupus o ya tenía lupus, el lupus se puede manifestar a nivel de riñón, a nivel hematológico, con otros, acompañando otros anticuerpos. Entonces, si ese paciente empieza con sintomatología neurológica, como por ejemplo con alteraciones en su estado de alerta, convulsiones, neuropatía. Entonces, hacemos líquido cefalorraquídeo y ahí lo corroboramos. Pero si fuera al revés, por ejemplo, un paciente que debuta con síntomas neurológicos, o sea, empieza convulsionando y se descartan todas estas causas y encontramos en líquido cefalorraquídeo los anticuerpos, habla más de la producción local. Evidentemente, no podemos definir qué fue primero en el contexto de estos pacientes, podemos inferirlo, pero no se reporta como tal de que provienen de forma local o de forma sistémica. Más que todo es una asociación en relación a los síntomas que tengan. Entonces, difícilmente el paciente con lupus se va a manifestar solo neurolupus porque el neurolupus, por su fisiopatología, tiene un componente muy inflamatorio. O sea, para que los anticuerpos lleguen hasta allá arriba, está muy saturado a nivel sérico. Entonces, usualmente, pues sí hay producción local, pero también hay producción que viene de la sangre. Entonces, usualmente se va a tener correlación sérica y a nivel de líquido cefalorraquídeo, pero como tal, el definirlo si viene de uno u otro lugar, pues realmente no podríamos determinarlo. Muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y también esperamos verla pronto por acá. No, no, gracias por la invitación y a la orden para lo que necesiten.